Gracias por acompañarnos en este espacio de opinión libre 100% antipetrista. Quiero recomendar una entrevista del diario El Nuevo Siglo, ya la dejé en los grupos de suscriptores de WhatsApp, en donde el periodista, director del medio, le hace una entrevista al nuevo presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez. Es la mejor entrevista que he escuchado de las últimas que ha entregado, porque aquí a la pregunta del millón sobre las dudas que existen en quien les habla, en usted, en los ciudadanos del país, en donde observamos de manera clara que el maleante Petro quiere imponer mayorías en la Corte para que los fallos sean a su favor y también pretender alargar el periodo y hacer lo que se le da la gana con el país y parrandearse la Constitución colombiana, pues aclara las dudas el magistrado. Le preguntan sobre básicamente el tema ideológico y el pretender imponer mayorías para sacar avante sus proyectos maléficos y destructores de la nación colombiana. El magistrado responde de manera contundente y en uno de sus apartes de la respuesta dice: la Corte no está diseñada para servir a los intereses de un gobierno o una ideología. La Corte no está... Esa es una respuesta para Petro, ¿no? Porque como él quiere imponer sus magistrados allá, a ver si le sale todo, pues como él pretende, destruir e instalarse definitivamente en el poder como el autoproclamado Maduro. Aquí hay una respuesta, don Petro, el presidente nuevo de la Corte Constitucional, y que nos da tranquilidad además. Dice: la Corte no está diseñada para servir a los intereses de un gobierno o una ideología, sino para garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución y que las decisiones del Estado respeten la Constitución. Su independencia es un pilar fundamental de la democracia, es un mecanismo de control que protege los derechos de todos los ciudadanos sin importar quién esté en el poder. Taco burro su don maleante Petro, si quería hacer lo que se le da la gana aquí. ¿Qué es lo que pasa en esta respuesta? Miren la pregunta. ¿Qué responder a quienes dicen que el gobierno busca mayoría de magistrados en la Corte para que determinados fallos sean favorables a sus políticas e ideología? Entonces dice el doctor Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, que debemos entender qué es la Corte Constitucional, saberlo. Cualquier ciudadano debe informarse al respecto. La Corte Constitucional es la guardiana de la Constitución y había mucha desconfianza. Yo decía, en junio nos damos cuenta si ese malandrín se instala, porque ahora hay un cambio de la magistrada Cristina Lombana, independiente, una mujer preparadísima, la que ha sido maltratada allí. Por ser mujer no le permitieron ser presidenta de la Corte Constitucional y la han dejado de vicepresidenta de Salas, o también por sesgo ideológico. Hay que prestarle atención a eso. ¿Quién es el que terna a los magistrados de las Cortes? ¿Quién? De la Corte Constitucional le corresponde esta vez a Petro. Tres ahorita. Y ya puso dos, ¿no? Ya puso a Miguel Polo, petrista, amigo de Santos, amigo de la paz, amigo del abortismo, amigo de comprar la planta de hoja de coca a las guerrillas, con el cuentico de que son campesinos. Ese Polo es petrista, ideológicamente es dañino para la Corte Constitucional. Y el Congreso lo eligió porque Petro lo envió. ¿Ustedes creen que Petro va a colocar un antipetrista en la terna? ¿Ustedes creen que los tres que van ahora son antipetristas? No, son afines a la ideología petrista. Él los busca por cielo, mar y tierra. Petro los busca como aguja en un pajar. Y de ahí el Senado elige para obtener mayorías y para imponer sus caprichos, para destruir todo, ahí sí parrandearse todo. No va a poner una terna para ser magistrados, para ser elegidos magistrados terna de antipetristas, por supuesto que no.
Entonces la pregunta es, ¿qué responder a quienes dicen que el gobierno busca mayoría de magistrados en la Corte para que determinados fallos sean favorables a sus políticas e ideología? Responde Jorge Enrique Ibáñez: es comprensible que algunas personas tengan dudas sobre la independencia y autonomía de la Corte Constitucional. Es comprensible que algunas personas tengan dudas. Nosotros que estamos medianamente informados tenemos muchas dudas. Muchas dudas con magistrados de esa calaña, ideologizados. La Corte Constitucional no puede ser en favor de ningún gobierno, como muy bien el doctor Ibáñez responde aquí. Y aclara la duda. Y a mí me da personalmente mucha tranquilidad. Es comprensible que algunas personas tengan dudas sobre la independencia y autonomía de la Corte Constitucional, especialmente cuando hay debates intensos sobre temas políticos y de derecho. Sin embargo, la forma en que se eligen los magistrados de la Corte está diseñada para evitar que cualquier institución tenga el control sobre sus decisiones. Esperemos que eso sea cierto. Esperemos. Porque si hay mayoría de petristas, pues imponen el gusto de ellos. No vamos a tapar el sol con el dedo aquí. La Corte está compuesta por 9 magistrados cuyos nombramientos provienen de distintas instancias para garantizar la diversidad y el equilibrio. 3 son elegidos a partir de ternas presentadas por el Consejo de Estado, otros 3 de ternas enviadas por la Corte Suprema de Justicia y los 3 restantes de ternas propuestas por el presidente de la República. Estos 3 que vienen son terna de Petro. Y los que envió el Consejo de Estado le eligieron un petrista, el que apoyó Petro, el señor Miguel Polo. Eso no es garantía de que el uno elija por acá y otro por allá, que la Corte Suprema elija unos, que el Consejo de Estado otros y que el presidente otros. No. Petro impone en el Senado los magistrados. Eso es así. Los 3 restantes de ternas propuestas por el presidente de la República. La elección final de los magistrados está en manos del Senado, que tiene la última palabra en el proceso de selección. Lo que les estoy diciendo aquí. El Congreso elige lo que Petro les diga. Así sea. Y Petro siempre dice: me gusta este de la Corte Suprema, me gusta este del Consejo de Estado, y ahora me toca a mí poner los 3. Pues gana el petrista. Eso es lo grave. Pero me da un fresquito y tranquilidad que por lo menos el magistrado ya sepa que los colombianos, porque es que la entrevista que le hizo Juan Roberto Vargas a Jorge Enrique Ibáñez en Caracol da pena. No hubo ningún rigor, no le preguntó nada que sirva. Una conversadera huevona ahí de cosas que la gente no entiende. Esto es lo que hay que preguntar, la pregunta del millón. ¿Corre riesgo la institucionalidad, la Constitución, con mayoría de magistrados petristas? ¿Corre riesgo o no? Y él respondió: no tiene por qué correr riesgo, porque nosotros no respondemos a ideología ni a decisiones del gobierno de turno. Es así. La elección final de los magistrados está en manos del Senado, que tiene la última palabra en el proceso de selección. Un aspecto clave, dice el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, es que los magistrados son designados por un periodo fijo de 8 años sin posibilidad de reelección. Esto significa que ningún presidente en ejercicio puede cambiar la totalidad de la Corte durante su mandato, pero sí puede tener mayorías, como las obtendrá ahorita. Sí puede tener mayorías, claro que sí. Ahora quedan 5-4. Ahora quedan 5-4 en junio. Por otro lado, la Corte Constitucional no toma decisiones basadas en afinidades políticas o intereses particulares. Si son petristas, el corazoncito petrista lo jala para las guerrillas. Eso es así. No se puede meter los dedos a la boca. Esté muy pendiente, señor presidente de la Corte. Usted sabe, y lo conocemos los colombianos, que es capaz, preparado. Ese señor Jorge Enrique Ibáñez es una eminencia. Confiemos en que no se deje doblegar de las mayorías petristas. Dice que sus fallos son producto de deliberaciones colectivas en las que se analizan los argumentos jurídicos, la jurisprudencia previa y sobre todo la Constitución. Cada magistrado aporta su criterio, su experiencia y su visión, lo que hace que las decisiones sean el resultado de un proceso serio, riguroso y colectivo. Esperemos. El periodista del siglo, el nuevo siglo, una entrevista de lujo, muy buena hoy. Yo le insisto mucho en que las decisiones de la Corte Constitucional no son producto de un ponente, sino el resultado de la deliberación y el debate en sala. Cada magistrado opina
argumenta, dice Jorge Enrique Ibañez en su respuesta. Cada magistrado opina, argumenta y deja su impronta en las decisiones de la sala plena, lo cual garantiza un proceso colectivo y enriquecedor en la construcción del derecho constitucional. La Corte no está diseñada para servir a los intereses de un gobierno o una ideología, sino para garantizar la integridad y la supremacía de la Constitución y que las decisiones del Estado respeten la Constitución. Su independencia es un pilar fundamental de la democracia. Es un mecanismo de control que protege los derechos de todos los ciudadanos sin importar quién esté en el poder. Está claro. Está claro, asqueroso Petro. Ya no puede quedarse en el poder, no puede aferrarse ahí, enraizar ahí. No, señor. Vamos a defender la Constitución y la ley. Vamos a defender la patria colombiana, magistrados. Este tipo es pasajero. Ustedes continúan. Este malandrín, este maleante, es un degenerado que destruye nuestro país. Y ustedes son los guardianes de la Constitución colombiana. Quiero dar las gracias por acompañarnos en este programa 100% antipetrista. Compartan, suscríbanse si nos quieren apoyar voluntariamente con alguna contribución. En Nequio David Plata 315-539-6714. Todos, muchas gracias.